buenos días, bienvenidos una vez más al Dominical de Panamericana. Mi nombre es Mabel Huertas y estos son los titulares. ¿Estamos los peruanos preparados para un fuerte sismo? Conozca la historia de los terremotos más devastadores que azotaron nuestro país. Las particulares jergas usadas por muchos jóvenes homosexuales han sido recopiladas en un libro denominado El Diccionario de Ambiente. Conozca al panadero que asegura curar el mal del susto a niños y adultos con un pan elaborado por él mismo. Recuerde con el Dominical los más grandes éxitos musicales del español Nino Bravo, uno de los máximos exponentes de la balada hispanoamericana. Sin importarles arriesgar su salud, ellos se sometieron a diversas cirugías estéticas con el objetivo de ser muy parecidos a sus artistas favoritos. Además, conozca las historias de 3 peruanos que con mucho ingenio han creado sus propias fuentes de trabajo, convirtiéndose así en los llamados maestros del recurseo. El terremoto ocurrido en Nepal la semana pasada de 7,8 grados y la tragedia de las miles de víctimas humanas como consecuencia de este desastre natural, pues nos hace recordar que el Perú se encuentra dentro de la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico y esto representa un peligro latente en el país. Por ello debemos estar conscientes de que un gran terremoto puede suceder en cualquier momento. Terremotos como el de Yungay en 1970 o el de Lima en 1974, sin olvidar aquel que destruyó Pisco en el 2007. Era un domingo de fútbol, pero no un domingo cualquiera. ¡Vamos, muchachos! El Perú estaba paralizado frente a las pantallas en blanco y negro que transmitían la inauguración del legendario Mundial de México 70, en el que nuestra selección participaba. En Yungay, las familias disfrutaban de la paz y la alegría de un día sin trabajo. Eran exactamente las 3 de la tarde, con 23 minutos. Ya lo sentí que venía como tamaño del cielo, todo negro, luto, pero como sonaba. Entonces dije, volverá el terremoto, pero no era terremoto, venía como candela, arenilla con aire, un aire pero atroz. Era el 31 de mayo de 1970. Una fecha que los peruanos jamás podremos recordar sin que un hálito de terror recorra nuestros cuerpos. En solo 45 segundos el mapa del departamento de Ancash cambiaría para siempre. La ciudad de Yungay fue sepultada por un alud que arrasó con la vida de 20.000 personas. Yungay Hermosura había desaparecido para siempre y sobre los escombros solo quedaba espacio para la muerte y la desolación. 7.5 grados en la escala de Richter fueron suficientes para acabar con la vida de casi 100.000 personas y colocarnos en las estadísticas mundiales de desastres devastadores. Bueno, mire, en realidad el terremoto del 70, como así se le conoce, es un terremoto de magnitud moderada, es magnitud del orden de 7.5, es decir, menor al terremoto que ha ocurrido en Pisco en el 2007. La cosa anecdótica es de que este terremoto produjo el sacudimiento de la cordillera y ese sacudimiento produjo que un bloque de hielo de la cordillera del Huascarán, pues en este caso el Nevado Huascarán, cayera muy violentamente y generara un huaico o una alud, como se sabe decir, ¿no? Y esta alud fue la que sepultó Yungay, sepultó Ranraírca.
Los pocos que lograron sobrevivir en Yungay fueron aquellos que escaparon de la pasión del fútbol y decidieron ir al circo que se encontraba en la parte más alta de la ciudad. También se salvaron, paradójicamente, los que visitaban el cementerio. La Tierra no nos deja olvidar que vivimos sobre el temible cinturón de fuego del Pacífico, expuestos a constantes movimientos sísmicos. En 1974, Lima tembló con furia. En 1990, el desastre se trasladó hacia el norte del país. En el 96, la furia de la naturaleza avanzó hacia el sur. Y en el 2001, fue Arequipa la que soportó movimientos sísmicos seguidos de fuertes oleajes. Hace 54 años hubo un terremoto, yo luego hace dos terremotos ya. Y yo creo que este ha sido un terremoto terrible, terriblemente terrible. ¿Dónde están durmiendo ahora? Aquí estamos durmiendo, aquí. La casa. Acá están interceptables las casas. Pero definitivamente fue el terremoto del 2007 en Pisco el que sacudió conciencias y finalmente nos enfrentó a nuestra verdad. El Perú es un país sísmico y los terremotos no son una posibilidad, son una cruda realidad. Si nosotros logramos entender de que vivimos en un país caracterizado por su gran actividad sísmica, lo califica como un país de potencial sísmico, ¿no? Si consideramos esto, es evidente que tenemos que pensar también de que lo más extraño sería de que no ocurra un sismo. O sea, si todos los días ocurre un sismo, lo más extraño es que no ocurra. Y cuando no ocurra, el problema ya es bastante crítico, porque significa de que algo anómalo está pasando en la naturaleza. El último gran terremoto que azotó Lima en 1974 dejó un saldo devastador para la ciudad. La prevención puede y debe ir más allá. Si está a punto de cumplir el sueño del departamento propio, ponga en su lista de prioridades, junto al precio y la ubicación, la evaluación de las estructuras y pida que el arquitecto le indique cuáles son sus zonas seguras. Pero cuando la tierra efectivamente tiemble, debemos pasar en segundos de la prevención a la acción. Recomendaciones abundan, pero es difícil discernir cuáles son las más acertadas. ¿Quedarse quieto o emprender la huida? ¿Debe usted correr rumbo a las calles bajando por las escaleras? Yo pienso que eran recomendables años atrás cuando las escaleras estaban adheridas a la estructura. Hoy en día, según las normas de construcción sísmica, las escaleras tienen que quedar libres de las estructuras para que las estructuras no sean afectadas, ¿no? Pero a la vez, en este caso, la escalera se convierte pues, en un elemento de peligro adicional. Entonces, si la persona vive en su segundo piso hacia arriba, ¿no? Lo más sensato es identificar las zonas seguras dentro de su departamento y permanecer ahí. Si es verdad que la experiencia nos hace más sabios, entonces los peruanos debemos estar preparados para lo que puede ocurrir. Pero frente a la furia de la naturaleza, nunca la prevención es suficiente. Al final yo creo que podríamos quedarnos con un mensaje bastante claro. Voy a tomar una especie de título para esto. Evaluar realmente la vulnerabilidad de Lima no va a ser posible si es que no ocurre un sismo. Ojalá nunca más tengamos que ver el dolor en los rostros de tantos peruanos. Ojalá la incertidumbre de aquellos que quedaron enterrados para siempre en Yungay deje de atormentarnos como una letanía. El 70% de las viviendas en Lima están construidas de una manera informal.
Además, muchos de los distritos tienen un terreno que con un sismo fácilmente podría hacer colapsar. La respuesta a la pregunta de que si estamos preparados para un terremoto es no. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda está entregando un bono de 12.000 soles a aquellas familias que se encuentran en nivel de pobreza pero que quieren reforzar sus viviendas. Usted puede ingresar quizá a la página del Ministerio de Vivienda y averiguar si es que usted es consciente de los peligros que corre. Nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, vea lo mejor de la semana de la telenovela Adonis, Flor de Invierno, y del programa médico Doctor en Familia. Con esto y más regresamos en el Dominical.